un romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé. Hermanos, bienvenidos. Somos la familia Basilio Quirós. Yo soy Anesca, mi hijo Amadeus, mi hijo Isaac. Les damos la bienvenida a este servicio para buscar al Señor, para alabarle, para darle honra y gloria, para darles palabras de aliento, para seguir confiando en sus promesas. Vamos a dar lectura a la cita bíblica de Salmos 119, del 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Vamos a hacer una oración para seguir buscando el rostro del Señor. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos sigues sustentando, tú nos sigues sosteniendo en tu mano. Gracias porque nos sigues manteniendo en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, a avanzar y a no desmayar. Ayuda a todos los hermanos, Señor, a tener la fe y el ánimo ante esta situación. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo.
Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente a través de este medio. Y este medio, los medios digitales, es un motivo para agradecerle al Señor que hemos podido estar en contacto durante esta pandemia. Seguimos todavía con muchos cuidados y aún no nos es posible llegar a servicios presenciales. Pero quiero decirles, hermanos, que Maranata sigue sirviendo a su Señor de acuerdo a la obra que le encomendó hacer. Predicar el Evangelio, amarnos, ayudarnos los unos a los otros, estar cerca unos de los otros, estar cerca de los necesitados, pero lo más importante es seguir predicando su palabra. Y quiero decirles, hermanos, que en los ministerios de la iglesia seguimos trabajando. Se sigue trabajando el ministerio de misericordia, el ministerio de consejería, el ministerio de oración. Y quiero decirles que durante esta pandemia se ha ayudado a mucha gente, miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia. Algunos con un poco de ayuda económica, en los más casos con ayuda de despensas. Yo quisiera decirles, hermanos, que tengan la confianza de comunicarse con el cuerpo de ancianos de la iglesia para que les orienten, para que oren por usted, para que les ayuden. Nuestro pastor Josué Mayo está siempre atento a sus llamadas para estar listo para el servicio. Pero quiero decirles, hermanos, que todo eso se necesitan recursos para llevarlos a cabo. Yo quiero invitarlos, hermanos, a través de este mensaje, el que no dejemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Se necesitan. Se necesitan, hermanos, porque necesitamos de ellos para poder seguir cumpliendo la labor. Y quiero decirles, hermanos, que pueden estar seguros que están aplicando de la manera adecuada, pero quiero decirles, hermanos, que podemos darle gracias al Señor que en medio de la pandemia y necesidad, Él ha multiplicado sus dones. Agradezcámosles, Él nos provee, Él nos sustenta, de Él viene todo. Que el Señor les bendiga. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más
Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Muy buenos días, hermanos. Un bendito placer nuevamente el poder estar aquí delante de ustedes esta mañana y poder compartir también la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quisiera pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, para dar lectura a los versículos del 1 al 4. Si son tan amables, por favor, búsquenlos. Efesios 1, del 1 al 4. Son 4 versículos, pero que nos van a provocar a un tema muy importante, considero yo, para todos nosotros este día. Así es que vamos a leer la palabra de Dios y después oraremos, nos pondremos en las manos de Él para que Él nos ayude en este tiempo que hemos de escudriñar su palabra. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículos 1 al 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Incline su rostro ahí donde está y oremos a Dios. Amado Dios, muchas gracias por concedernos este bello día, este bello domingo, que podemos estar aquí en tu casa adorándote. Y digo en tu casa no porque estemos en un lugar específico, sino porque tu casa es nuestro cuerpo, recordando tus palabras cuando nos dices que somos templo del Espíritu Santo. Y esta es tu casa, Señor. Tu casa es donde tú habitas en cada uno de los presentes, en cada uno de los que están escuchando este mensaje este día. Y para aquellos que todavía en los cuales tú no habitas, que este día pueda llegar ese momento importante, ese momento preciado en la vida de todo ser viviente, para que tú, Señor, vengas a su vida y hagas de su vida tu casa. Así es que, Señor, bendito seas por ello. Adoramos tu nombre porque podemos estar contigo y podemos estar en tu casa, en nuestras vidas, en nuestros hogares en este momento. Gracias por ello. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, simplemente para recordar y ponernos lo más, diríamos, en línea posible. Antes de que llegara la Semana Santa, yo compartir con ustedes al menos creo dos o tres temas. Uno de ellos fue el Dios de las pandemias, no sé si lo recuerdan, hablándonos de cómo Dios a lo largo de la historia, Él mismo provocó pandemias. Y bueno, ahí di los pasajes bíblicos y todo, que eso no voy a repetir, por supuesto. El segundo mensaje que compartí con ustedes se llamó Dios y la tristeza, hablando un poco de nuestras vidas por lo que estamos viviendo y lo que hemos estado pasando. De ahí el tema número 3 fue el Dios y el temor, Dios y el temor. También fue un mensaje dado aquí en este lugar para ustedes. Y seguramente a estas alturas ustedes ya escucharon el tema de el Dios de la consolación. Por supuesto, Dios es quien consuela nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Y hermanos, el día de hoy estaremos compartiendo un tema, el tema número 5, que se llama básicamente Dios y la seguridad de salvación. Dios y la seguridad de salvación. ¿Por qué? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué el pastor quiere compartir conmigo este tema o con nosotros este tema el día de hoy? Bueno, yo creo que es importante, en base a todo lo que hemos venido hablando con respecto a la pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo y que muchos de ustedes han estado, sin duda alguna, experimentando en su vida, en su persona. Algunos ya lo tuvieron y pasaron por ahí, fueron al hospital, estuvieron entubados, probablemente intubados y por supuesto tuvieron ciertas
ciertas situaciones y pueden tener hasta algunos asuntos colaterales en su cuerpo como respuesta a esto. Algunos familiares han fallecido y han tenido las familias un tiempo grande de duelo, a veces uno tras otro, y bueno, en fin, una serie de cosas que han acontecido que me parece que la intención del tema de este día es proveernos a todos los creyentes, a todos. Y si usted no es creyente, espere la última parte de este mensaje porque va a haber algo para usted en esta ocasión. Entonces, para que todos estemos seguros de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y yo quiero que ustedes estén conscientes de esto, de lo que hemos de hablar en este momento. Por eso el mensaje de hoy se titula Fundamentos para una seguridad de salvación plena. Vuelvo a repetir, fundamentos para una seguridad de salvación plena, completa. No es a medias. Nuestra salvación no se ha hecho a medias. Es una salvación completa y en base a la palabra de Dios estaremos hablando precisamente de esto. Entonces, es muy posible que cristianos verdaderos con una genuina fe salvadora pasen por periodos en que no tengan una plena certeza de la esperanza, es decir, una plena certeza de la salvación. Juan dice en primera de Juan capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Noten ustedes la razón por la que Juan está escribiendo eso a sus lectores en aquel entonces, a los lectores de esa primera carta de Juan. En otras palabras, un compromiso sincero del corazón hacia Cristo y una auténtica unión con Cristo, escuchen lo siguiente, no siempre va de la mano con sentimientos fuertes de seguridad. Es decir, usted no puede decir, yo siento que sí estoy seguro de que si muero voy a ir al cielo. No se trata de eso. La fe puede ser auténtica aun cuando el sentimiento de seguridad sea débil. Eso sí es cierto. Posiblemente su sentimiento de seguridad no es muy fuerte, pero en realidad su fe es auténtica y eso realmente tiene mucho sentido. Entonces, pero Dios nos ordena, y aquí va lo interesante, ser diligentes y celosos en nuestra búsqueda de una seguridad plena, porque en eso es donde se encuentra el gozo y la libertad y el poder. Existen dos formas, amados hermanos, de buscar la seguridad de salvación. Una es el examinarse a sí mismo y ver las evidencias de que el dominio del pecado ha sido quebrado y de que tenemos deseos y disciplinas nuevos. Es importante esto porque es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, esto es lo que el apóstol Pedro quiso decir cuando exhortó con las siguientes palabras. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. Fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pedro. Dice, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Y en un sentido también es lo que Pablo busca expresar cuando dice estas palabras. Por lo cual, hermanos, tanto más preocupad acerca de vuestra fe y de vuestra vocación y elección. Eso es fe. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Importante, no caeréis jamás. Quiere decir, no vas a dejar de confiar en que Dios te ha elegido y te ha llamado para ser su hijo. Entonces,
examinaos a vosotros si estáis en la fe. Examínense, examinémonos unos a otros. Esto dice el apóstol Pablo. Examinémonos si estamos verdaderamente en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Ustedes pueden encontrar estas palabras allí precisamente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque lo que está diciendo es que tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, debemos procurar, y por eso está importante esto, el hecho de examinarnos a nosotros mismos para procurar hacer esto en nuestras vidas. Entonces, Thomas Watson, hace 350 años, lo describió de la siguiente manera. Escúchenlo, por favor. Si un malhechor, dice Tomás en su escrito, está en prisión, ¿cómo sabrá que su príncipe o su rey o su gobernador lo ha perdonado? ¿Cómo? Por supuesto, en aquel entonces era si el carcelero viene y deshace sus cadenas y grilletes y lo deja salir de la prisión, entonces sabrá que ha sido perdonado. Así que, ¿cómo sabremos nosotros que Dios nos ha perdonado? La buena pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ha perdonado? La respuesta: si las cadenas del pecado han sido rotas y caminamos en libertad. Pero, aquí está el pero, en los caminos de Dios. Caminar en libertad no significa hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que es bueno para mí. No, es caminar en los caminos de Dios. Y caminar en los caminos de Dios muchas veces no va a ser algo que me agrade, que me guste. A ver, cuando dice, por ejemplo, la Escritura, si alguien te pegara en la mejilla, ponle la otra. ¿Te gusta eso? ¿Verdad que no te gusta? Pero Dios te lo está diciendo. Dios me lo está diciendo. Si alguien te pide ayudarle un kilómetro, dice Jesucristo, no vayas con él 1 kilómetro, ve con él 2. Ayúdale 2 kilómetros, no solamente 1 kilómetro, lo que se le conoce como el kilómetro extra o la milla extra, como dicen por ahí. Ve con él 1 milla, ve con él 1 kilómetro. Eso no nos gusta, pero es lo que Dios nos manda que hagamos. Entonces, a eso me refiero cuando estoy diciendo, pero en los caminos de Dios, no en tus caminos. Entonces, estas son señales benditas de que somos perdonados. Pero, esta es una manera. ¿Cuál es esa manera que estamos diciendo? Examinarnos a nosotros mismos. Pero, hay otra manera de buscar la seguridad de nuestra salvación. Y para las personas que tienden a autoexaminarse, muchas personas tendemos a autoexaminarnos en exceso muchas veces y dudar, porque cuando hacemos eso, muchas veces nosotros estamos dudando de esto. Por cierto, esta es la alternativa más esperanzadora. Esta que voy a dar en este momento es la alternativa más esperanzadora que la Biblia, que la palabra de Dios nos puede proporcionar. Escuchen bien entonces, el libro de Hebreos lo expresa con esta simpleza increíble. Cuando uno lee esto en la palabra de Dios, uno puede darse cuenta de la manera tan simple, tan sencilla en que tú y yo podemos estar seguros de nuestra salvación. Escúchalo. Dice en el capítulo 3, versículo 1, dice Hebreos, hay un versículo, todo un versículo, pero concentrando ese versículo, solo se concentra en estas 4 palabras. Considerad a Cristo Jesús. Considerad a Cristo Jesús. Es decir, piensa en Cristo, ve a Cristo. No mires otra cosa, ve solo a Él. Considéralo. Considera lo que Él hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Considéralo.
Eso es lo que está diciendo este pasaje de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Pero en Hebreos capítulo 12, más adelante, este es el capítulo 3, ahora el capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí hay dos cosas que me parecieron sumamente sorprendentes. Número uno, puestos los ojos, primeramente los ojos puestos en Jesús. No mires hacia otro lado, no mires hacia otra parte, no mires hacia la iglesia, no mires a quienes te están guiando o enseñando. Mira a Jesús. Primero, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tenemos que mirar solo a Jesús y no tener que mirar ninguna otra cosa en virtud de este asunto de la salvación? Noten ustedes por qué. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dos cosas dice la Biblia que es Jesús de nuestra, ¿cómo se dice? De nuestra fe. Una de ellas es que Él es el consumador. El consumar quiere decir ya está hecho. Ya lo consumó. Tu fe ya fue consumada. Eso es lo que quiere decir, en pocas palabras. ¿Tu fe en qué? ¿Tu fe en Cristo? Tu fe en Cristo. Ya fue consumado. Todo lo que tú tenías que consumar, todo lo que tú tenías que hacer, todo lo que yo tenía que vivir, todo lo que yo tenía que corregir en mi vida, todo lo que en un momento dado como creyentes, como cristianos, podríamos nosotros arreglar y vivir, como dijimos hace algunos ratos, el hecho de autoexaminarnos y ver en qué estamos fallando y entonces buscar cómo y de qué manera corregirlo y todo eso, ya fue hecho en Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso ya fue hecho en Cristo. Eso que tú quieres hacer para volverte un mejor cristiano, para volverte un mejor creyente, ya fue hecho en Cristo. Todo sacrificio que tú quieras rendir para que de alguna manera creas y sientas que Dios te está aceptando, eso ya fue hecho en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Vuelvo a repetir el pasaje. Considerad a Jesucristo Jesús en Hebreos 3:1 y en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Él es el autor de la fe y Él es el que ha consumado tu fe. No eres tú quien la vas a consumar, no soy yo el que la va a consumar, ya fue consumado. En otras palabras, y esto sí quiero que lo grabes muy bien, mi querido hermano, porque aquí está el corazón del asunto de lo que estamos hablando, sinceramente hablando. No caviles sobre ti mismo. Cuando hables de seguridad de salvación, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? A ver, voy a examinar por qué soy salvo o por qué no. No. No caviles sobre ti mismo. No. Porque francamente hablando, muchas cosas te van a decir, no, tú no eres salvo. Tú no eres un hijo de Dios. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Pero si tú no cavilas en eso, entonces medita en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Ojo, medita en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Piensa en eso, porque me parece que es el punto importante, esencial de lo que estamos diciendo. Voy a repetirlo, hermano. Discúlpeme por hacerlo una vez más, pero es muy importante. En otras palabras, no caviles sobre ti mismo. Medita en lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Eso es realmente lo que tiene valor. Hay una persona aquí, hay una paradoja aquí para muchas personas. Creo que para la mayoría, mientras más atención le damos a las obras objetivas, mucho más atención le damos a las obras objetivas, internas de nuestra propia alma y la pureza o impureza relativa de nuestras propias actitudes y comportamientos. Escuchen lo siguiente, más inseguros nos volvemos en la evaluación de nuestra autenticidad cristiana, por supuesto, de eso estamos hablando.
Entonces, paradójicamente, el camino a la seguridad consiste en trasladar la atención de nosotros y volverla hacia Dios para poder salir de lo subjetivo e ir a lo objetivo. Es decir, todo lo que yo pueda hacer para tener una seguridad de salvación, para estar seguro de que si muero hoy voy a ir al cielo, para saber que hoy mismo puedo estar allá en la presencia de Dios sin falta y sin ningún otro problema. Eso es lo que sinceramente es objetivo. Eso es subjetivo. Lo objetivo es simplemente ir hacia el hecho de poner todo, volver nuestros ojos completamente a lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Y listo. Eso es todo lo que necesitamos. Voy a ponerles un ejemplo de un hermano llamado William Cooper. Él es un ejemplo de cómo funciona esta paradoja en nuestra vida. Él era una persona melancólica e introspectivo y consideraba que no había esperanza para él. Eso era lo que realmente él consideraba. Para mí ya no hay esperanza de ningún tipo. Quizá buscaba cómo hacer las cosas buenas y al final, como dijera el apóstol Pablo, quiero hacer cosas buenas y me doy cuenta que termino haciendo cosas que no son buenas. Decía que el cristiano o el cristianismo, en cierta manera, de él, básicamente no lo consideraba como algo verdadero. Entonces, él decía eso porque él no era capaz de tener fe y que de alguna manera se sentía rechazado. Eso era lo que William Cooper pensaba en aquel entonces. Pero una tarde, en el jardín de un asilo de St. Albans, en Inglaterra, se puso a leer su Biblia. Dios enfocó su atención no en la realidad subjetiva de su propia condición, sino en la realidad objetiva de la obra de Dios, como acabo de mencionar, en Cristo Jesús. Leyó Romanos 3:25, que dice de la siguiente manera: a quien Dios exhibió, es decir, a Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cooper escribió después acerca de ese momento. Dice: recibí de inmediato la fortaleza para creerlo, y brillando del pacto de él había hecho, y brillaba ese pacto que Dios había hecho con él. Era un momento, dice, donde brillaron también sobre mí los maravillosos haces del sol de justicia. Interesante. Vi lo suficiente del pacto de Dios en Cristo, que mi primer sello, mi perdón sellado en su sangre y toda la grandeza y plenitud y su justicia se vieron claramente en ello. En un instante, dice él, creí y recibí el Evangelio. Si no hubiera sido porque el brazo del Todopoderoso me sostuvo, creo que habría muerto de gratitud y gozo. Mis ojos se sellaron de lágrimas y mi voz se quebró, dice William. Solo pude mirar hacia el cielo en un temor silencioso. Solo pude mirar al cielo en un temor silencioso, sobrecogido de amor y maravilla. Escrito por William Thomas Gilbert. En otras palabras, con esta segunda manera de buscar la seguridad
fijamos nuestra atención en lo que hacemos para probar que somos salvos, ni en la fe, ni en la obediencia de la fe. Escuchen, ni en la fe, ni en la obediencia de la fe, sino en lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo? Eso es lo que me lleva al cielo. No es simple y sencillamente mi fe, como le llamamos nosotros. No, ni siquiera puedo hablar de la obediencia de la fe. ¿Quién obedece la fe? Una buena pregunta. ¿Quién la obedece la fe? Todos la obedecemos. No, la respuesta es no, yo no la obedezco. Y yo creo que tú tampoco la obedeces. Tenemos muchas fallas, tenemos muchas faltas. Por eso nuestra seguridad de salvación no puede estar fincada en lo que yo hago o dejo de hacer por medio de la fe. Y nuestra confianza, hermanos, es esta: el enfocar nuestra atención en la grandiosa obra objetiva de Dios. Dios mismo glorificará esa obra en nosotros al creer y al crear fe en nuestras vidas. Eso nos va a traer seguridad, nos va a traer gozo, nos va a traer libertad, nos va a traer obediencia y nos va a traer poder. Eso es realmente lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Esta es la convicción que me mueve ahora para simplemente pasar al siguiente paso de Efesios, poder compartir rápidamente lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. Capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el primer fundamento es que Él es el propósito de Dios en la salvación de su pueblo, es inevitable. Y dicho de otra manera, es invencible. Voy a repetir este punto, según lo que está diciendo aquí la Escritura. El propósito de Dios es en la salvación de su pueblo. Eso es inevitable. Ese es un propósito inevitable. Nadie lo va a poder hacer. No puede fallar. Escuchen esto, no puede fallar, porque se basa primeramente o no en nosotros. No se basa en que nosotros hayamos escogido a Dios. Nuestra salvación de vida eterna no se basa en que nosotros hayamos escogido a Dios, sino en que Dios nos escogió a nosotros. Y el verso 4 lo dice claramente: Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Tu salvación no comenzó con tu decisión de creer que en Cristo. No comenzó allí. Una decisión fue real y necesaria, por supuesto, pero no comenzó ahí. Tu salvación comenzó antes de la creación del universo, cuando Dios planificó la historia de la redención. Y eso ocurrió antes del universo. Ordenó la muerte y la resurrección de su Hijo, y eso ocurrió antes de la creación. Y te escogió para que fuese suyo a través de Jesucristo, y eso ocurrió antes de la creación. Esta es una gran base objetiva para la seguridad de que si morimos hoy vamos a ir al cielo, y debemos analizarla a fondo, por supuesto. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que no creen esto, muchos creyentes, muchos cristianos, inclusive profesantes de la fe, piensan que esto no es una realidad, que esto no es verdad, que esto no es así. Y voy rápidamente a decir algunas de las cosas que mencionan. No creen que Dios escogió quién sería salvo y quién sería rechazado. Y abandonando incredulidad y rebelión, insisten en que este texto solo enseña que Dios escogió a Cristo y a un número indefinido de aquellos que eligen hasta estar en Cristo por medio de la fe. Ellos dicen que Efesios 1:4 no es una elección o elección de individuos, sino una elección de Cristo y la iglesia. Pero ¿cuáles individuos forman parte de la iglesia? No lo decide Dios. Los que van a formar parte de la iglesia, dicen ellos, no lo decide Dios. Es como la final del fútbol, en pocas palabras. Las autoridades
nacionales no escogen un equipo específico de hombres para ir a la final. Eligen que vayan los ganadores en las semifinales, cualesquiera que sean. Dios no elige quién estará en Cristo y quién será salvo. Eso descansa en última instancia en el poder de la voluntad. Escuchen esto. Esto descansa en última instancia en el poder de la voluntad autónoma del hombre, que Dios no gobierna. Así dicen ellos. Pero yo digo que usar las palabras del versículo 4 probablemente no resuelvan finalmente este asunto. Sin embargo, si vemos lo que Pablo dice sobre este asunto o sobre este tema en otros textos, podemos estar seguros de lo que quiso decir. Esto es que Dios escogió a su pueblo individual y personalmente antes de la fundación del mundo para ser salvos, y que Él los escogió para ser salvos a través de la unión de ellos con Cristo. Veámoslo entonces a la luz de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 27, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 30, dice de la siguiente manera: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte, y lo vil, despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que este texto dice con claridad es que Dios escogió tipos específicos de personas para que estén en su iglesia. Eso es lo que dice este pasaje. Él no solo seleccionó a la iglesia y dejó su composición en manos del hombre. Eso no es cierto. No está en manos del hombre. Él escogió individuos necios y los llamó a Cristo. Escogió algunos individuos débiles y los llamó a Cristo. Escogió algunos individuos viles y despreciados y los llamó a Cristo, para que nadie se jacte delante de la presencia del Señor. Nadie, sino solo el Señor. El Señor sí puede jactarse y decir: mira, Dios, yo llamé a tu hijo. Este era inservible, aquí está, lo hice servible. Este era un odioso, ya no es odioso, aquí está a mi lado. En fin, podríamos hablar de muchas formas, de muchas maneras. Y para dejarlo más claro que el agua, como dicen por ahí, Él dice en el verso 30, literalmente: mas por obra suya de Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. O como dice la Reina Valera 1960, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O como dice la Nueva Versión Internacional, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, es como si Pablo supiera que algún día vendría alguien a decir que Dios no escoge quién está en Cristo, sino que solo escoge a Cristo. A quien quiera y a cualquiera que se una a Cristo. Así que en la versión en estos versículos 27 y 29 dice que Dios escoge a los individuos que compondrán a la iglesia. Eso es lo que componemos la iglesia. Y en el versículo 30 añade que es por la obra de Dios que son puestos en Cristo. Entonces, la razón objetiva, gloriosa, inamovible por el cual eres cristiano es que Dios te escogió para hacerlo. No fuiste tú, no soy yo, no es la iglesia la que me escogió, es Dios quien me escogió. Dios te puso en Cristo. Así que digo junto con Pablo en el versículo 26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Consideren su llamamiento. Considera cómo llegaste a estar en Cristo. Piensa en ello. Y por supuesto, cuando lo hagas, quitará toda jactancia del hombre y se la dejará solamente a Dios. Solamente a Dios. Así que el versículo 31 termina esta sección diciendo: el que se gloríe en Dios. Porque esta es la jactancia
de la seguridad. Gloriarnos no es en mis obras, no en lo que yo haga, no es en lo que yo deja de hacer, es en lo que Dios ya hizo en la persona de Cristo, en lo cual yo debo realmente poner toda mi fe y mi confianza. Por eso usted debe poner toda su fe y su confianza en la persona de Cristo, no en ninguna otra cosa, no en la iglesia, no en los hermanos, no en esto, no en lo otro, no. En la único que usted debe poner su fe y su confianza es única y exclusivamente en la fe en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre en ella, al dar su vida allí, para que usted y yo no tuviésemos que pagar absolutamente nada. ¿Por qué usted y yo queremos estar pagando algo que ya fue pagado? ¿Por qué usted y yo queremos hacer esto, hacer acá, ir para allá? Muchas veces tenemos que hacerlo, pero no es para que nosotros nos sintamos salvos. Si hago eso, soy salvo. No, tú eres salvo porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario tus pecados tus pecados presentes y tus pecados futuros. Esto es la realidad. Esto es la verdad. Confía en eso. Pon toda tu fe y tu confianza en la persona de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, en Efesios capítulo versículo 4 dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y termino con mi propia confesión personal de fe en esta gran verdad bíblica de esta elección que Dios ha hecho. 1. Antes de la creación del mundo, Dios pensó en mí. Antes de la creación del mundo, Dios pensó en mí y pensó en ti. ¿No te parece extraordinario esto? A mí sí. Me conmueve. De veras me conmueve. Él puso su mirada en mí y me escogió para sí. No me eligió porque estaba ya en Cristo gracias a mis propias obras, sino para que pudiera estar en Cristo. No me eligió porque me vio creyente, sino para que pudiera convertirme en uno. No me eligió porque yo lo elegí a Él, sino porque yo pudiera elegirlo a Él. No me eligió porque yo fuera santo o bueno, sino para que pudiera volverme santo y bueno. Esas son las razones por las cuales Él me escogió en Cristo. Pero ya soy su hijo. Él pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Y segundo, todo lo que soy y todo lo que espero ser está arraigado. Todo lo que espero ser está arraigado en que Dios libremente me escogió a mí. Mi fe, mi esperanza, mis obras no son la base de la gracia seleccionadora, sino solo un resultado de ese llamado. Así que no hay lugar para gloriarse excepto en Dios. Es en el único que me glorío. Es en el único que yo invito a usted para que se gloríe realmente. Si usted es creyente en Cristo, no se gloríe por lo que usted hace. Gloríese por lo que Dios ya hizo por usted, por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y frente a este temor y a este miedo que muchas veces encontramos y tenemos en la pérdida de esta seguridad de nuestra salvación y de todos nuestros defectos personales, claro, estas palabras nos pueden dar confianza esta mañana. Y con estas palabras termino este mensaje. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Tú te vas a acusar a ti mismo? Yo me voy a acusar a mí mismo por todo lo que haga o deje de hacer. Cuando Dios ya me acusó en Cristo y me perdonó en Cristo y me lavó con su sangre en Cristo y me hizo un hijo para que gradualmente yo vaya caminando en pos de la santidad. No para que yo ya sea santo. Yo no soy santo. No he terminado mi camino. No he terminado mi época. No he terminado mi tiempo. Voy hacia allá, hacia esa santidad que Cristo me ha ofrecido y me da. Porque Él fue santo. Él fue perfecto, sin pecado. ¿Por qué no entonces entregarle nuestra vida a Él? Yo ya lo hice hace mucho tiempo y espero que usted también lo haga. Incline su rostro
y oremos a Dios. Padre, gracias, porque a través de este mensaje yo creo haber podido transmitir a mis hermanos y a aquellos que todavía no lo son, Señor, este momento maravilloso en el cual podemos y nos encontramos en esta época de nuestra vida en la cual nadie está seguro de vivir el día de mañana y de que podemos partir rápidamente y estar contigo. Señor, toma el control de nuestras vidas y, Señor, síguenos guiando y fortaleciendo nuestra fe de tal manera que estemos seguros de que si morimos hoy, estaremos en el cielo contigo. Señor, también quiero pedirte en este momento que si hay alguna persona aquí que todavía no te conoce y que al escuchar estas palabras haya llegado al conocimiento pleno de que ese llamado es desde la eternidad, de que no es un llamado prácticamente que tú no has hecho sumamente endeble y que depende de nuestros hechos para ser llevados al cielo, para llegar a ser tus hijos. No, Señor. Que ese llamado depende de ti y no depende de nosotros. Y tú lo estás llamando en este momento y le estás diciendo a él que crea que crea en tu Hijo Jesucristo, aquel que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario por él, diciéndole de esta manera: aquí estoy, yo estoy muriendo en tu lugar. Lo único que tú tienes que hacer es creer y confiar en mi sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario. Ojalá usted que me escucha entienda esto y entregue su vida y su corazón a Cristo y pueda hacerlo en esta hora diciéndole: Señor Jesucristo, te pido que perdones mis pecados y me limpies con tu sangre. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero conocer más de ti, quiero saber más de ti, que yo me pueda unir con algunas personas que me hagan entender más acerca de esta verdad dicha en tu palabra en esta ocasión. Y Padre, te ruego que tú nos concedas este tiempo en el cual podemos estar seguros, mucho más seguros que antes, de que nuestra redención, nuestra salvación ha sido completada por Cristo en la cruz del Calvario, y que si morimos hoy, estaremos en la presencia de Dios para tu gloria. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Si usted a través de este mensaje ha conocido a Cristo por primera vez, comuníquese con nosotros. Allí en pantalla hay algunos teléfonos que aparecieron al principio. Comuníquese con nosotros para platicar un poco más y que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Dios les bendiga. Buen día, hermanos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza.